Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde desentrañamos los misterios del espectáculo, del corazón y sobre todo, de esas historias que nos dejan pensando. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Listos para un buen chismecito bien informado? Porque hoy tenemos uno jugosito. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón en la pantalla, que incendió las redes con su química innegable, y que por alguna razón, decidió mantener su relación, en secreto. Sí, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Por qué lo ocultaron? ¿Qué secretos se escondían detrás de esas miradas cómplices y esos gestos cariñosos que veíamos en cada entrevista? Vamos a sumergirnos en esta historia llena de rumores, especulaciones y, sobre todo, la gran pregunta ¿por qué? Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo y análisis profundo del mundo del entretenimiento. Y ahora sí, vamos al lío. Todos recordamos el boom que fue Senkalkap, ¿verdad? Una comedia romántica que nos enganchó desde el primer capítulo. La historia de Eda y Serkan, ese amor que florece entre malentendidos y desafíos, nos tuvo pegados a la pantalla semana tras semana. La serie no solo conquistó Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, doblada a incontables idiomas y generando una legión de fans en todo el mundo. Y cómo no, si la fórmula era irresistible. Un guión ágil, personajes entrañables y por supuesto, la chispa, la magia, la química explosiva entre sus protagonistas. Pero lo que muchos no sabían, o solo sospechaban, es que ese amor no solo estaba en la ficción, también estaba pasando en la vida real. Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de la serie, tenían una química tan palpable que era casi imposible ignorarla. Las entrevistas, las fotos detrás de cámaras, las miradas, todo gritaba que había algo más que una simple amistad entre ellos. Recordemos esas entrevistas conjuntas donde las bromas fluían naturalmente, las manos se rozaban accidentalmente y las miradas se perdían en un mar de complicidad. Era evidente. Incluso los más escépticos podían sentir la tensión romántica en el aire. Pero a pesar de todas las señales, ambos se mantuvieron herméticos, negando cualquier tipo de relación romántica. ¿Por qué? ¿Qué oscuras fuerzas estaban en juego para que dos personas, aparentemente tan enamoradas, tuvieran que ocultar sus sentimientos al mundo? Aquí es donde empiezan las especulaciones, y vaya que fueron jugosas. Una de las teorías más fuertes y quizás la más plausible, es que la productora de la serie, MF Yapım, les pidió mantener su relación en secreto. ¿La razón? No querían que la atención se centrara en su romance y eclipsara el éxito de la serie. Temían que si se confirmaba el noviazgo, la audiencia se enfocara más en la vida personal de los actores que en la trama de la historia. Imaginen la presión. Tener que fingir ante las cámaras, ante los fans, ante todo el mundo. Convertirse en marionetas de una estrategia de marketing, sacrificando su felicidad personal en pos del éxito comercial de la serie. Esta teoría tiene mucho sentido, si consideramos el modus operandi de algunas productoras. En el mundo del espectáculo a menudo se prioriza el producto final, el show, el éxito de taquilla por encima de las vidas personales de los artistas. La presión es inmensa y las exigencias, a veces, inhumanas. Además, no olvidemos que en Turquía, la industria del entretenimiento es especialmente competitiva y las series compiten ferozmente por el rating. Cualquier elemento que pueda distraer a la audiencia del producto principal es considerado un riesgo. Otra teoría que se manejó mucho fue la relacionada con las marcas y patrocinios. Hande y Kerem, individualmente, ya eran figuras muy importantes en el mundo del entretenimiento turco, con contratos millonarios con diversas marcas. Eran los rostros de perfumes, ropa, automóviles. Verdaderos iconos de la moda y el estilo. Algunas fuentes sugieren que estas marcas podrían haber tenido ciertas cláusulas que limitaban la exposición de sus vidas privadas, especialmente en lo que respecta a relaciones sentimentales. El mundo del marketing es implacable. Quizás preferían mantener una imagen individual y disponible para un público más amplio. Una imagen de solteros codiciados que atrajera a más consumidores. Imaginen el dilema, por un lado, el amor y el deseo de compartir su felicidad con el mundo, por otro, la obligación contractual de mantener una imagen pública específica, dictada por intereses comerciales. Un conflicto interno que debe haber generado mucha tensión y estrés en la pareja.
También se rumoreó que ambos actores, al ser conscientes de la enorme atención mediática que generaban, querían proteger su intimidad. Ande especialmente había sido objeto de mucha crítica y acoso en el pasado, y quizás no quería exponer su vida amorosa al escrutinio público nuevamente. Pobre Ande. Ha sido víctima de comentarios maliciosos sobre su apariencia física, su talento actoral e incluso su vida personal. Es comprensible que quisiera proteger su relación de esa negatividad. Kerem, por su parte, siempre ha sido muy reservado con su vida personal, y tal vez prefirió mantener su relación con Ande lo más alejada posible de los focos. Es comprensible, ¿no? Cuando eres una figura pública, tu vida se convierte en un libro abierto para el mundo, y a veces necesitas proteger tu espacio personal, tu santuario, de las miradas indiscretas y los juicios injustos. Pero la verdad es que por mucho que intentaran ocultarlo, su amor era evidente. Los fans, con su ojo avizor, recopilaron cada pequeño detalle, cada mirada, cada gesto, cada comentario en redes sociales que apuntaba a una relación. Eran verdaderos detectives del amor. Crearon hashtags, editaron vídeos con recopilaciones de sus momentos más románticos y analizaron cada palabra que decían en las entrevistas. Nada escapaba a su radar. La comunidad de fans de Ande y Kerem era enorme, apasionada y, sobre todo, muy observadora. Y finalmente, después de meses de rumores y especulaciones, durante un viaje a las Maldivas, Ande y Kerem confirmaron su relación con unas fotos preciosas en sus redes sociales. El internet explotó. Fue un tsunami de likes, comentarios y felicitaciones. La confirmación de su noviazgo desató una ola de alegría entre sus fans. Todos celebraron su amor, y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones. Parecía que finalmente podían vivir su amor libremente sin tener que esconderse ni fingir. Se sentían liberados. Por fin podían mostrarse juntos en público, sin tener que preocuparse por las cámaras ni por las especulaciones. Era el cuento de hadas hecho realidad. Pero, lamentablemente, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo juntos, y para sorpresa de muchos, Ande y Kerem anunciaron su separación. La noticia tomó a todos por sorpresa, ya que parecían ser una pareja muy enamorada. El golpe fue duro para los fans. Muchos no podían creerlo y se negaban a aceptar la realidad. ¿Qué pasó? Aquí es donde vuelven a surgir las especulaciones, y esta vez fueron aún más intensas. Algunos medios turcos informaron que la relación se había desgastado debido a la distancia y a sus apretadas agendas laborales. Ambos estaban trabajando en diferentes proyectos y les resultaba difícil mantener la chispa viva. La vida de los actores es frenética. Viajes constantes, largas jornadas de rodaje, compromisos promocionales. Es difícil encontrar tiempo para una relación en medio de ese caos. Otros rumores apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus visiones de futuro. Quizás tenían diferentes expectativas sobre lo que querían en la vida y no pudieron encontrar un punto en común. También se habló de la presión mediática, que pudo haber sido insoportable. Constantemente bajo el microscopio, cada uno de sus movimientos era analizado y comentado. La falta de privacidad pudo haber afectado negativamente su relación. Lo cierto es que nunca sabremos la verdad absoluta sobre su ruptura. Ande y Kerem siempre han sido muy discretos con su vida personal, y no han dado muchos detalles sobre los motivos de su separación. Lo que sí sabemos es que su relación, aunque breve, fue muy intensa y significativa para ambos. Dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans y su historia seguirá siendo recordada por mucho tiempo. Pero, ¿por qué ocultaron su relación en primer lugar? Después de analizar todas las teorías y los rumores, podemos llegar a la conclusión de que fue una combinación de factores. La presión de la productora, las exigencias de las marcas, el deseo de proteger su intimidad y quizás también cierto temor a la reacción del público, influyeron en su decisión de mantener su relación en secreto durante un tiempo. Una decisión que quizás lamentaron después al ver el apoyo y el cariño que recibieron de sus fans cuando finalmente hicieron pública su relación. Es una pena que su historia de amor no haya tenido un final feliz, pero al menos nos queda el recuerdo de su química innegable en Senkalkam. Y quién sabe, tal vez en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse. El tiempo lo dirá. En el mundo del espectáculo, todo es posible. En resumen, hoy exploramos el misterio detrás de la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin,
desde su innegable química en pantalla hasta las razones por las que decidieron mantener su romance en secreto. Analizamos las teorías sobre la presión de la productora, las exigencias de las marcas, la protección de su intimidad y los desafíos que enfrentaron como pareja de alto perfil. Aunque su relación llegó a su fin, su historia nos recuerda la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y cómo la fama puede influir en las decisiones personales. También nos muestra el poder de los fans, que con su apoyo incondicional pueden hacer que una pareja se sienta amada y aceptada. Gracias por acompañarme en este vídeo lleno de salseo y misterio. Espero que hayan disfrutado del análisis y que hayan podido sacar sus propias conclusiones sobre esta historia de amor. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que hicieron bien en ocultar su relación? ¿Qué piensan de las presiones que sufren las celebridades en su vida amorosa? ¿Cuál de las teorías les parece más probable? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos fans de Ande y Kerem. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!